Buenos días a todos mis estudiantes de grado cuarto. En esta ocasión nos vamos a ver un tema muy interesante en este video tutorial sobre las responsabilidades como hijos y como hijas dentro de nuestro marco teórico. Entonces, a continuación les presento nuestro tema, que es la responsabilidad en la vida de la familia, deberes del hijo y de la hija responsable. Entonces, enmarcados dentro de este tema, vamos a ver entonces especialmente de dónde nacimos, de dónde venimos. En toda familia tenemos una raíz, tenemos una esencia. Entonces, ahí donde tenemos, ¿qué quiere decir esto de pertenecer a una familia? Y vamos a tener como referente nuestro árbol genealógico, y ustedes van a tener que ir reconociendo precisamente de dónde vienen ustedes, así como todos los seres vivos tienen una procedencia, un origen, pues nosotros también como seres humanos dentro de nuestra familia tenemos una descendencia. Entonces aquí tenemos un comparativo de un árbol genealógico sobre el abuelo, la abuela, cómo se constituyen las familias, ¿sí? Y de allí la descendencia de donde nosotros provenimos. Entonces, esto es nuestro árbol genealógico porque representa la vida, representa las raíces de donde venimos. El árbol no tiene raíces, por lo tanto, como todo árbol, como todo ser vivo, tiene unos cimientos, tiene un origen. En nuestro arbolito tenemos aquí nuestras raíces, y cada uno ya de ustedes va a pensar en qué raíces, las raíces que cimentan su vida. Propiamente aquí ya va creciendo nuestro árbol, y aquí este árbol está solito, es para que más adelante vamos a trabajar en nuestro árbol genealógico. Precisamente ustedes allí van a contarme quién es su abuelo, su abuela, sus abuelos paternos, maternos, o allí el núcleo familiar con el que ustedes han vivido siempre. Bueno, después de esto, entonces, ya propiamente profundizando en nuestro tema, la responsabilidad en la vida de la familia, los deberes del hijo y de la hija responsable. Retomando un poco nuestro texto guía de trabajo sobre la familia emana propiedades emergentes, es decir, de donde salimos, de esa esencia vital para la sociedad. Entre ellas, el comportamiento de sus miembros frente a la misma vida, es decir, cada uno de nosotros tiene un comportamiento individual, pero también una corresponsabilidad. La calidad de esa responsabilidad, las interrelaciones personales, es decir, las relaciones entre padres e hijos, con la comunidad, la conservación y la sostenibilidad del medio ambiente, el ambiente en el que nos desenvolvemos y vivimos, pues hacen posible que haya una satisfacción en la vida, ¿sí? Los recursos que hay en la familia también permiten que la familia se sostenga. Los principios y los valores que constituyen dicha familia, ¿sí? Las responsabilidades dentro de la familia que sí o sí van reflejadas hacia la misma sociedad. Si en el interior de una familia, de un núcleo familiar, hay responsabilidades, hay deberes, pues el niño y la niña crecen con esa responsabilidad social, porque vienen desde las raíces que es el núcleo familiar. Por eso muchas veces el adagio popular dice que cada quien refleja lo que vive y hace en su casa. En algunas circunstancias pues no es así, en otras circunstancias hay valores, hay principios, pero a veces también la poca conciencia de esos valores en casa a veces no se ven reflejados en la sociedad. Entonces allí es cuando de pronto hay
comportamientos y actitudes que no van dentro del núcleo familiar reflejados en la sociedad. No solo cuidar las propias vidas, sino también la de los demás, mediante el respeto a la integridad, la protección de los recursos para mantener un equilibrio sobre ellos, la garantía de un ambiente apto para la vida y el desarrollo de la comunidad. Entonces, cuando en este bienestar familiar, pues también están implicados otros entes, como el Estado, que garantice pues dentro de los miembros el trabajo, un trabajo digno, los derechos y los deberes de los niños. Entonces también toda esta parte social y comunitaria afecta directamente a la familia. Los hijos entonces hacen parte también de este núcleo familiar. Dentro de este núcleo, esta triada, ¿sí? Donde los niños o los hijos y las hijas hacen parte de la escuela, de una comunidad, un entorno pues social y dentro de su núcleo familiar. Estas familias se constituyen de manera numerosa que van creciendo progresivamente. El hombre y la mujer pues constituyen un hogar, tienen un hijo y así sucesivamente van construyendo su propia familia con sus hijos. Y estos a su vez van teniendo también responsabilidades y van también adquiriendo sus propias familias y allí también va haciéndose numerosa la familia, pero todo desde una raíz. Por eso les hablaba al principio sobre ese árbol genealógico, porque en principio es constituido por un hombre y una mujer, cada uno con la particularidad de sus familias, y allí mismo va creciendo la familia. Entonces este árbol familiar se va haciendo frondoso, va creciendo dentro del núcleo de la sociedad. De esta manera, entonces, los padres tienen un deber y es la educación de los hijos. Según la Biblia nos cuenta que la Biblia nos dice o nos señala que cuando una familia, un padre y una madre educa a sus hijos, pues tiene grandes bendiciones y una de ellas es la educación de los hijos. Dice, el que educa a su hijo quedará satisfecho y ante sus conocidos estará orgulloso de él. Es decir, que un padre que educa bien a sus hijos, pues ante la sociedad, ante la comunidad, ante lo que ha hecho bien, pues se sentirá orgulloso de sí mismo y del hijo o de la hija que tiene. El que instruye a su hijo causa envidia a su enemigo. A veces hay familias pues constituidas por hijos que son numerosos, bien educados, bien formados dentro de los valores, y a veces hay gente que no tiene esos principios y causa envidia a otras familias, puede ser. Eso puede ser un caso que suceda. Este, sin embargo, es uno de los criterios que la Biblia nos dice que cuando un padre instruye bien a su hijo, pues a veces causa la envidia dentro de sus enemigos, es decir, envidia a su familia, envidia las cosas buenas que hace, son emociones y situaciones que pasan pues dentro de nuestra sociedad. Pero ante sus amigos, entonces así como es la causa de envidia de los enemigos, también es causa de contento ante sus amigos. El hombre y la mujer se sienten orgullosos del hogar, de sus hijos, independientemente de los defectos que puedan tener cada uno de ellos. Siempre hay un orgullo, una alegría propia de los hijos que se tienen con defectos y cualidades. Y dice también que si el padre muere, es decir, el padre o la madre se mueren, pues será como si no hubieran muerto, porque los valores y toda esa parte familiar, todo ese amor, los frutos, todas las enseñanzas que han dado a sus hijos, pues quedan reflejados en ellos. Entonces es una parte de ellos mismos que queda como en esa familia, queda como esa descendencia, los valores, las costumbres, todas las cosas buenas. También quedan también cosas pues no tan buenas. A veces también se heredan pues ciertos vicios o comportamientos que no son positivos, pero de todas maneras
se incurre en que el padre deja algo de sí mismo o la madre de sí mismo en sus hijos y en sus hijas. Porque dice, deja a uno semejante a él. Cuando vivía se sentía feliz al verlo y al morir no siente tristeza. Es decir, cuando se han hecho bien las cosas y incluso cuando no se han hecho tampoco tan bien, pues también se recuerdan las cosas que se dejan y que se han dejado de hacer. Esto lo encontramos en Eclesiástico 32, del 2 al 4, en el versículo de 2 al 4. Entonces, finalmente, o para ya darle continuidad a nuestro trabajo, esta responsabilidad versus deberes es una responsabilidad cíclica, es decir, todo aquello que nosotros recibimos también lo damos, ya sean valores y responsabilidades, en maneras de comportarnos, en la mesa, en el juego, en la calle, o sea, todo aquello que nuestros padres nos dan y nos enseñan, se va a ver reflejado en los mismos hijos, ¿sí? Y, por ejemplo, en este grupo de familia, tenemos aquí un núcleo familiar bastante numeroso, tenemos padres, tenemos hijos, tenemos niños pequeños. Eso quiere decir que hoy los hijos, pues en el futuro serán padres y los jóvenes en el futuro serán ancianos, ¿sí? Entonces, estos deberes y esta corresponsabilidad de la familia es cíclica. Hoy estamos pequeños, mañana ya somos grandes, tenemos responsabilidades, tenemos lo que nos han enseñado es lo que transmitimos. Lo que transmiten los padres a sus hijos lo transmitirán a sus respectivos hijos. Son incluso las familias que son numerosas a veces eligen también tener familias numerosas o al contrario, solo quieren tener familias pues pequeñas. También por la sociedad, por el mundo actual, por la economía, por las responsabilidades que acata tener un núcleo familiar. Entonces, la invitación es a recordar siempre que todo lo que nosotros hagamos o reflejemos en reflejemos como padres y como hijos, lo tendremos también en el futuro. Muy bien, bueno, hasta aquí nuestra clase de hoy. Espero la disfruten mucho y pensemos mucho en esas responsabilidades que tenemos.